En el año 2000 desembarca en el mercado uruguayo la multinacional de origen brasileño Ibope, que se manifestó asociada a las empresas Marketing Asociados, Equipos Mori y Martínez Barone. Ibope, a través de la gestión del estudio Posadas y Vecino, ya tenía presencia en nuestro país a través de una sociedad anónima financiera de inversión. Esta SAFI aportó los fondos a Prineville Sociedad Anónima, o sea, Ibope Uruguay, quedando entonces con la propiedad del 51% del capital accionario. Sedujo y conquistó con esto a un número importante de anunciantes privados y públicos que confiaron en esa red de prestigio y poder internacional. El Estado uruguayo también orientó sus inversiones de publicidad a los programas de televisión que Ibope diera ganadores. El 17 de marzo de 2001 difundía a través del diario El País que la operación de Ibope en Uruguay era muy exitosa. La realidad, sin embargo, era muy distinta a lo que Ibope informaba a los anunciantes y clientes. En esas fechas, Mediciones y Mercado, la empresa uruguaya competidora, le facilitaba a Ibope la confesión de los jóvenes programadores del software que alteraban y manipulaban las mediciones de la prestigiosa empresa brasileña. De pronto, lo inesperado. Ibope reconoció alguna de las cosas que sucedían. Las preguntas básicas que Ibope debía contestar eran: ¿en qué consistían las alteraciones? Todas las alteraciones. ¿Era un fraude? ¿Eran varios fraudes simultáneos? ¿O un error técnico que no influenciaba la inversión de los anunciantes? Si era un fraude, ¿cuánto dinero perdieron los anunciantes, los medios, las productoras? ¿Qué objetivos buscaban al cambiar los datos de la realidad? ¿Cuáles eran los datos verdaderos? ¿De cuánto fue la manipulación? ¿Quiénes estaban implicados? ¿Quiénes conocían? ¿Quiénes participaban? ¿Quiénes ocultaban? Finalmente, el 9 de abril de ese año, Ibope da a conocer un comunicado en el que admite la existencia de un software adicional al original, pero informa que no altera las proporciones de audiencia de los canales de televisión. Días después, emiten un nuevo comunicado. En él admite que ajustaba los ratings manualmente basándose en la experiencia de las personas que manejaban la operación. Siguió midiendo audiencia con la misma muestra de hogares y decidió regalarle varios meses de servicios a algunos de sus clientes para compensar los supuestos errores. Esta fue la versión de los hechos que Ibope ha mantenido por años. La investigación periodística y judicial comenzó a develar lo que Ibope ocultaba. Además, según estos informes de prensa, la maniobra consistía en aplicar un software diseñado para adulterar la medición, bautizado por los creadores con el revelador nombre de Twist Reality, que en español quiere decir torcedor de la realidad. Tras varios meses de análisis, la competidora local de Ibope decide iniciar acciones penales para aclarar la situación de las alteraciones. La Cámara de Anunciantes intentó hacer un debate en septiembre de 2002, pero Ibope no quiso. También lo intentó la periodista Sonia Brexia en su programa Hoy por Hoy, de Canal 5, que investigó el tema, pero la empresa tampoco aceptó, aunque sí asistió a este programa. La periodista logró recabar en octubre del año 2002 información en la entrevista al gerente general de Ibope, a Ademar García Neto, y la directora de operaciones, hasta ese momento, Jacqueline Segovia. La periodista resumía la situación en estos términos. Quiere decir que Ibope, en su filial Uruguay, se encontró con un problema severo porque las agencias o los clientes que contrataron con Ibope invirtieron mucho dinero. Perfecto. Confiaron en que lo que Ibope les decía era verdad. Sí. Pautaron en canales y en programas que, según las mediciones adulteradas, estoy leyendo lo que ustedes dicen, tenían una audiencia que no tenían. Luego preguntaba ante el comunicado de Ibope. Se pudo verificar la aplicación de procedimientos ajenos a aquellos originalmente implantados por IMI, que incluían la introducción de softwares adicionales para el tratamiento de los archivos. Para hablarlo en criollo, ¿esto es dolo? No, sabería precisar, es un tema del pasado. Expresaba públicamente el resultado satisfactorio de la auditoría de Andersen. Me gustaría puntualizar que además esa auditoría concluyó de alguna forma que se resume en una frase
que dice que no se encontraron factores críticos que comprometan la integridad y la consistencia de la información brindada por Ibope Media Uruguay a sus clientes. Vamos a decir de qué fecha es ese informe. Ese informe es de julio del 2002. Ibope compensó a algunos clientes, no a todos. Nosotros tomamos en el primer momento la actitud de compensar adecuadamente la inversión de nuestros clientes para que pudieran también ellos hacer frente a los reclamos de sus clientes en la materia. Cuando Ibope asignaba la responsabilidad a los socios locales, mantenía en el 2002. Usted dice la legislación uruguaya no hace que los responsables tengan que salirse de, porque por ejemplo en Estados Unidos la gente responsable de Andersen, no estoy comparando, pero estoy diciendo está presa. Eso compete a la justicia uruguaya. ¿Ustedes denunciaron penalmente a los responsables de esta adulteración, a Fernández y a Soto? No, eso está en manos de abogados, como le dije, no sabería decir qué caminos eso va a tomar, pero de todas maneras sí, hay que comprobar si esas personas de alguna forma tienen responsabilidad sobre la materia. Penal. Penal o civil o cualquier responsabilidad. En esas fechas, unos días antes que todos los socios de Ibope Uruguay fueran a declarar a la justicia penal tras la demanda por los hechos de su competidora, Ibope compraba, en una cifra muy importante en dólares, la parte a Sergio Fernández y José Luis Soto, quedando entonces con el 100% del paquete accionario. En el año 2013 descubrió que la realidad era muy distinta a lo que Ibope informaba a su comité de clientes y a los anunciantes durante los años 2001 y 2002. La revista Caras y Caretas, además de titular David contra Goliat, denuncia penal contra Ibope Uruguay, brindaba detalles de la maniobra de adulteración. En efecto, la revista accedió a un video en el que los cerebros de la adulteración explicaban cómo la hicieron. Los expertos admitieron que fueron contratados para desarrollar un aplicativo destinado específicamente a adulterar los registros que Ibope recibía de los hogares. Si bien Ibope nunca realizó una denuncia penal para asignar responsabilidades por la manipulación de sus mediciones, sus problemas societarios sí llegaron a la justicia. El caso hizo temblar los cimientos de Ibope Uruguay y el cruce de reproches derivó en que no se dudara en apelar a escribanos para que certificaran quién decía qué en las agitadas reuniones del directorio de Prineville. E increíblemente, por esta insólita razón, las actas de las reuniones del directorio y asambleas quedaron registradas en la justicia. De esta manera, en agosto de 2003, y gracias a la investigación periodística, se descubren más elementos que Ibope había ocultado. Y además, a diferencia de lo que decían los comunicados, sí estaban en conocimiento de que la operación era un fraude y no un simple error. Entre el 20 y el 25% de los aparatos colocados en los hogares estaban fuera de servicio. No funcionaban, no medían, no registraban. Sin embargo, Ibope le fijaba manualmente valores de rating. Por lo menos 12 meters estaban instalados fijos en las propias oficinas de Ibope, como si lo fueran en hogares particulares, y la empresa sintonizaba manualmente los televisores a su discreción sin que quedaran registros. Hubo devoluciones importantes de dinero de hasta $80.000 a algunos clientes, y a otros se les regalaba el servicio, y luego había casos en que se cobraba sin registrar los pagos. Sabían lo que alteraba el software Twist Reality, torcedor de la realidad. Aquí sí queda claro que sí sabían los efectos de las alteraciones del software al apurar los datos con y sin el software. El comunicado 2 tuvo 25 versiones, hasta que los socios se pusieron de acuerdo en qué cosas decir y qué cosas ocultar. Bien distintas a las declaraciones públicas de esos años eran las que se realizaban en la sesión del directorio de Ibope del 16 de agosto de 2001, que se obtuvieron recientemente. Paulo Piñeiro, como director titular, discutía con Sergio Fernández, también director. Quando usted incorpora People Meters en su oficina, que usted maneja como quiere y programa como quiere, y los incorpora al banco de datos. No lo programa como queremos. Hay testigos de cómo era. Investigadores aquí en la plaza y pregunto a 100 si esto es o no es una fraude. Es posible que uno que esté borracho diga que no es fraude. Los 99 van a decir que no es fraude. Yo te pregunto también, con conocimiento de Ibope, yo te pregunto si con conocimiento de Ibope estamos dando información un 20 a 25% más baja de lo que no es fraude, eso no es fraude. Esto es una deficiencia técnica.
que tenemos en todas las partes, a veces no de 25, de 8, de 9. Y eso está bajando la No audiencia. solamente tenemos todos. Mira, hay una diferencia fantástica. El próximo 8 de noviembre se reanudarán las actuaciones demoradas seguramente por la complejidad de este caso que tendría insospechadas derivaciones e implicancias. Hay varios juicios como el de Martínez Barone a Sergio Fernández, el de Montecarlo Televisión, entre tantos, que seguirán aportando nuevos elementos sobre estos hechos. Finalmente, a nivel internacional este caso es seguido con mucha atención, porque rara vez se obtienen pruebas tan contundentes. Hay videos de los programadores explicando las maniobras. Hay confesiones en actas certificadas de los directorios de la empresa. Hay profundas investigaciones independientes de la prensa uruguaya.